Ya, comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta clase NEM de Puntaje Nacional, ¿cierto? Acá con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Hola a los que están en el chat, hola a los fantasmitas. Comenzamos esta nueva clase de Puntaje NEM, que como hemos dicho, ¿cierto? Ya varias clases atrás. Estas clases están dedicadas especialmente a los chicos que están en cuarto medio, pero por supuesto que sirven para comprender aún más nuestro mundo literario, y además nos sirve también para mejorar nuestra comprensión de lectura, y además nos sirve también para todos aquellos que están en cursos superiores, porque ya es el cuarto medio, último año, inferiores, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, medio, y también para los que hayan salido ya de la universidad y estén preparando, por ejemplo, con mayor ahínco la prueba de lenguaje, por poner un ejemplo. Ya, chiquillos, comenzamos entonces la clase de hoy y hemos estado viendo y hemos estado trabajando con elementos relativos a la literatura contemporánea. Todos aquellos elementos que tienen que ver precisamente con cómo, ¿cierto?, este mundo de principio del siglo XX fue cambiando, fue mutando, y además se le fueron entregando todos los elementos relativos a los medios de comunicación masiva, que es uno de los grandes hitos, ¿cierto?, que tenemos en esta época. De hecho, tuvimos una clase precisamente relativa a los elementos científicos, tecnológicos y bélicos también, ¿por qué no?, de los elementos de este siglo XX, ¿cierto?, dentro de las características de la historia del siglo XX que influye en todos los elementos relativos a la literatura. Vimos también la diferencia entre lo que es literario y no literario, por lo tanto, lo que estamos trabajando precisamente es texto literario, ¿cierto? Hacia allá nos estamos enfocando. En relación al texto literario, hablamos, ¿cierto?, que este texto literario se divide a su vez en tres géneros principales o tres géneros mayores, que vendría siendo el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Hasta el momento hemos estado trabajando el género narrativo. De hecho, ya llevamos 3 clases hablando acerca de todas aquellas innovaciones que ocurrieron durante este siglo XX en lo que se conoce entonces como literatura contemporánea, y relativo precisamente a lo que es la narrativa contemporánea. Hemos estado muy fuertemente ahí, ¿cierto? De hecho, esta es ya la tercera clase que estamos hablando acerca de cómo los medios de comunicación masiva, cómo los elementos relativos al mundo de las ciencias, por ejemplo, en el caso de lo que estuvimos viendo en la última clase, que tenía que ver mucho con la figura de Albert Einstein y su teoría de la relatividad, donde empezó a ver, ¿cierto?, que el tiempo era relativo, tiempo y espacio relativo. Y precisamente entonces la literatura, como una manifestación artística, ¿cierto?, toma estos elementos y empieza a crear nuevos espacios, nuevos tiempos dentro de la narrativa contemporánea. Esto ocurrido precisamente que le estábamos hablando, ¿cierto?, y hablamos acerca, durante una clase completa, hablamos de cómo las vanguardias artísticas fueron influyendo en todos los elementos artísticos, y por supuesto que en la literatura, porque la literatura es una manifestación de arte, y por ende decíamos, ¿cierto?, que todas estas distintas vanguardias llamadas y agrupadas bajo el nombre de los ismos literarios o los ismos artísticos en el caso del arte en general, empezaron a generar ciertas mezclas. ¿Por qué? Porque decían que el arte de principio de siglo era un arte acabado, obsoleto, que se venía haciendo lo mismo durante años, añazos. Por lo tanto, estas personas del siglo XX, de inicio del siglo XX, esta fuerza de la juventud que hubo durante el siglo XX, dijeron: basta, dejemos hasta aquí el tema del arte repetitivo, dejemos hasta aquí el tema de que el arte, ¿cierto?, imita la literatura, y digamos, ya, basta, se acabó. Lo que estamos haciendo entonces es arte nuevo, y precisamente este arte nuevo, ¿cierto?, se empezó a tomar de todos los elementos, todos los elementos de los que se pudieron agarrar, de todas las innovaciones que habían en distintos campos, y ocurrió esto. No solamente esto, ocurrieron más cosas, pero hasta el momento estamos aquí, ¿cierto? Entonces, la semana pasada, bueno, no la semana pasada, porque la semana pasada no tuvimos clases porque era feriado, pero la última clase estuvimos viendo la relación entre el concepto de historia y relato, y decíamos que ambos, ¿cierto?, el tiempo de la historia y el tiempo del relato, si bien son palabras que consideramos sinónimas, generalmente las ocupamos indistintamente al momento de estar escribiendo algo, cambian. Cuando hablamos del tiempo de la historia, hablamos del proceso lineal, el proceso que nosotros conocemos, ¿cierto?, en términos narrativos y en términos en realidad de cualquier texto, donde
tenemos un inicio, un desarrollo, un conflicto y una solución de ese conflicto, y entonces tenemos ahí las instancias narrativas. Mientras que el relato es la disposición artística de estos elementos. Por eso, cuando hablamos de isocronía, el tiempo de la historia y el tiempo del relato son iguales. Se manifiestan exactamente en la misma situación. Tal vez hay algún recuerdo por ahí, pero no hay mayor alteración en la narración. Mientras que en las anacronías, el tiempo de la historia y el tiempo del relato se ven alterados, por eso son distintos. Entonces, tiempo de la historia, tiempo del relato alterados, y tenemos fenómenos llamados saltos temporales. Y decíamos que estos saltos temporales pueden ir hacia el pasado o pueden ir hacia el presente. Por lo tanto, teníamos ahí elementos, ¿cierto?, donde la disposición espacial, temporoespacial de las narraciones cambia, se altera. ¿De dónde sacábamos todos estos conceptos, cierto? Los sacábamos, por supuesto que no los sacamos de Albert Einstein, pero su teoría de la relatividad, ¿cierto?, propuesta a inicios del siglo XX, fue precisamente la que influyó en que los artistas, en su afán de ser cada vez más vanguardistas, porque decíamos que esa era la finalidad de las vanguardias, ser sumamente nuevos, loquillos y sumamente juveniles y romper con todo lo establecido, tomaron esta teoría de la relatividad y empezaron a generar nuevos mecanismos para narrar. ¿De dónde más se veía influenciada este fenómeno, cierto?, de los saltos temporales, es decir, de la anacronía? También desde el cine. ¿Por qué? Porque la narración tiene mucho espacio para narrar. Tiene, cierto, muchas páginas mediante las cuales se pueden ir escribiendo y describiendo los elementos que le ocurren a los personajes. Mientras que el cine, que es este gran medio de comunicación masiva que nació durante este siglo XX, no tiene tanto tiempo, tiene un tiempo bastante limitado, por lo tanto, las narraciones había que irlas cortando, generando distintos planos, por ejemplo, generando distintas maneras de representar la historia. Y por eso ocurren estos fenómenos. Entonces, decíamos, tenemos nuestro tiempo presente, donde historia y relato se condicen. Están parejitas. Pero teníamos ciertos saltos que van hacia el pasado y ciertos saltos que van hacia el futuro. En los saltos que tenemos hacia el pasado teníamos el raconto y el flashback. Decíamos que ambos viajan, ¿cierto?, al pasado. Pero la diferencia entre uno y otro es que el raconto lo que hace es precisamente generar un gran salto al pasado, muy extenso en términos de extensión, en términos de qué tanto recuerda. No tiene que ver con qué tan al pasado viaja el personaje. Puede estarse acordando de cuándo nació, difícil, pero puede en la literatura todo es posible. Por lo tanto, en el raconto, ¿cierto?, podría estarse acordando de su todo desde que nació y empieza a narrar desde que nació, su infancia, su época de bebé, su primera infancia, ya después la infancia más completa, hasta llegar a su presente. Todo el recuerdo completo. Raconto. Tiene que ver con la extensión del recuerdo. Mientras que el flashback, tal como dice el nombre, es un flash. Algo rapidito, igual que el flash de la cámara de los celulares. No nos vamos a poner en cámaras digitales ni de las otras, porque aquí ya a la profesora le cae el carnet. Entonces, el flashback es un recuerdo rapidito. Resulta que ayer hice tal cosa. Listo, recuerdo. Ahí está el flashback. Mientras que, por el otro lado, hacia la prolepsis, decíamos que tenemos los saltos temporales hacia el futuro, y por ende teníamos el flash forward, que es este recuerdo rapidito, este viaje rapidito hacia el futuro, ¿cierto? Y también teníamos la premonición, que es un fenómeno que la verdad la narrativa no lo toma tanto, no es muy ocupado, pero ocurre. Y entonces en esta premonición hay un gran salto temporal hacia el futuro, y este salto temporal también dura mucho. Por lo tanto, esta premonición, al igual que el raconto, los dos extremos, ¿cierto?, de este esquema, el salto temporal que se pegan en términos de extensión de páginas o de hojas, ¿cierto?, es bastante amplio. Así que eso sería con respecto a lo que vimos la última clase, y porque lo estamos recordando y con tanto ahínco, precisamente porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Veo que hay algunas preguntas al parecer. María Fernanda Herrera Ardila, y que por ahí alguien también preguntó antes, ¿cierto? Geraldine Gutiérrez, que preguntó cuál es la diferencia entre las clases normales y las NEM. Y María Fernanda, que está preguntando de qué son estas clases. Las clases son de lenguaje, y son la diferencia entre las clases normales y las clases NEM es que las clases normales de puntaje nacional tienen que ver con preparación PSU,
y las clases NEM tienen que ver con aportar, ¿cierto?, a estas notas de enseñanza media. Ese es el acrónimo de NEM. Notas de enseñanza media que tienen que ver precisamente con una parte del puntaje PSU de todas maneras. Ya. Orlando Ruiz, ¿esos nombres igual se usan en el español? Sí, también se usan en el español. De hecho, son los nombres con los que se conocen dentro de la teoría literaria. Sí, también se ocupan. Ahora, la clase pasada igual dijimos algunos nombres que son mucho más españoles, porque estos nombres, algunos vienen del francés, otros vienen, perdón, del francés no, algunos vienen del italiano y otros vienen del inglés, pero sí, los ocupamos. Dentro de la teoría literaria están considerados. ¿Qué era un flash forward? Por favor, el flash forward es un salto al futuro, pero es un salto rapidito. Muy rápido. En extensión. Puede ser una línea, 2 líneas, un párrafo tal vez, pero es una cosa pequeña. ¿Sí? Raconto igual Macondo, dice Meloco. Sí, Raconto igual Macondo. Macondo, 100 años de soledad, parte con un viaje al pasado. O sea, depende de la perspectiva que lo veamos, ¿cierto? Porque también podríamos decir incluso que es una flash forward, pero en realidad es un reconto. Sí, exactamente. Ya. Comenzamos entonces, ahora sí que sí, con lo que vamos a ver el día de hoy y al menos, ¿cierto? Para que quede ya informadísimo. La clase del día de hoy es la conclusión de la parte narrativa de la época contemporánea. Hasta aquí llegamos con la narrativa para después ya dar saltos hacia lo que es la lírica contemporánea y el género dramático contemporáneo. Cómo se fueron cambiando, cómo fueron mutando, cómo fueron y desde dónde se vieron influenciados. Entonces, decíamos que la clase pasada, habíamos trabajado con la influencia que tuvo el cine en la literatura y la influencia que tuvo la figura de Albert Einstein a través de su teoría de la relatividad también en la literatura. El día de hoy vamos a ver otras técnicas narrativas. Estas son técnicas que también trabajan con, muchas veces trabajan con desarrollos espaciales, temporales, pero la diferencia está en que estas técnicas se empiezan a utilizar para hacer aún más compleja y más profunda muchas veces el tema que se está tratando. Entonces, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver el día de hoy son técnicas narrativas que están influenciadas por la psicología. La psicología en esta época, ¿cierto? La psicología durante la época contemporánea, inicios del siglo XX, también tuvo mucho que ver en cómo se me fue manifestando, ¿cierto? Estas técnicas, no solamente narrativas, insisto, nosotros lo vemos en narrativa porque estamos hablando de literatura, es el área de lenguaje y comunicación, también influyó fuertemente, muy fuertemente en todas las otras manifestaciones artísticas. Pero insisto, nosotros lo vemos en literatura porque es lo que nos corresponde trabajar. Entonces, este caballero que tenemos acá, ocupado vilmente como un meme, es Sigmund Freud. Sigmund Freud, uno de los hombres, se dice, ¿cierto? Uno de los hombres más influyentes, uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Nació en el año 1856, murió en el año 1939. Me voy a mover ahí un poquito para que se vea bien el meme, porque si no, no tiene gracia. Sigmund Freud, entonces, fue un médico neurólogo austriaco considerado el padre del psicoanálisis. Él partió como neurólogo, es decir, estas personas que evalúan médicamente las neuronas, el cerebro, ¿cierto?, de las personas. Sin embargo, de a poco fue transformando su investigación hacia el área de la psicología, porque se dio cuenta que había muchas cosas que aún quedaban por analizar. Entonces, Sigmund Freud, a través de los análisis que fue haciendo en conjunto con otros seres humanos, por supuesto no lo hizo solo, pero en conjunto con otros seres humanos también relativos al mundo de la psicología, la psiquiatría y la neurología, trabajó el método catárquico por asociación libre, la sugestión hipnótica y la interpretación de los sueños. Sigmund Freud trabajó harto con la parte que no se ve del ser humano, con la parte no solamente que no se ve por dentro de los órganos vitales, sino que tiene que ver con la psique del ser humano. Por eso tenemos aquí, ¿cierto?, este meme de si quisiera matarme me subiría a tu ego y luego saltaría a tu coeficiente intelectual. Sigmund Freud trabaja mucho el tema del ego, el tema de cómo el yo, el super yo, el ello y todas esas cosas, ¿cierto?,
trabajan dentro de cómo funcionamos finalmente en sociedad. Trabajó también el tema de los traumas, el tema de cómo los seres humanos nos vamos configurando incluso desde la más tierna infancia, al momento de nacer y el canal de parto y todas esas cosas, cómo influyen finalmente en cómo nosotros somos después ya de grandes. Por eso sus teorías, lamentablemente, siguen siendo muy discutidas y criticadas por la comunidad científica, debido a que todo lo relacionó con sexo. ¿Por qué? ¿Cierto? Por sus implicancias con por las implicancias sexuales de las mismas, de las teorías que él presentaba. Decía que todas las manifestaciones, todas las rabias, todas las penas, todas las cosas que teníamos son impulsos sexuales reprimidos. Todos estos impulsos sexuales reprimidos tienen que ver con, ya decíamos, la más tierna infancia, y desde ahí es donde él es criticado precisamente por sexualizar a los más pequeños del hogar, a la figura de la infancia, básicamente, ¿cierto? A la figura de los niños, y eso es lo que se critica fuertemente. ¿Cómo, cierto? Los niños, que son estos seres angelicales, supuestamente, ¿cierto? ¿Cómo van a ser sexualizados ellos? Entonces, vuelta. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que estas teorías freudianas que él fue trabajando a través del psicoanálisis propiciaron la aparición de técnicas narrativas donde se aprecia la verbalización de los contenidos mentales de los personajes. Y hasta el momento eso no había ocurrido en narrativa. Teníamos, ¿cierto? Decíamos que teníamos el narrador omnisciente, que nos decía lo que comían, lo que pensaban, todo lo que hacía el personaje. Sin embargo, este narrador omnisciente muchas veces no consideraba análisis más profundos. Entonces ahí tenemos tratamientos a través de la primera persona, ¿cierto? Del singular, donde el personaje principal empieza a narrar su propia historia, y en torno al cual, al igual, ¿cierto?, que nosotros, que tenemos consciente, subconsciente e inconsciente, se va presentando ciertos niveles donde cada vez más vamos complejizando el pensamiento del personaje. Debido a esto, ¿cierto?, al igual que funciona nuestra memoria, nuestra mente, muchas veces los relatos se volvían desordenados y caóticos porque no hacían una asociación entre ideas. Muchas veces en estas técnicas narrativas que están influidas por la psicología, como están influidas por la psicología y tratan de manifestar fuertemente la psicología del personaje, se pierde una de las cosas vitales que debe tener cualquier texto, que es la coherencia y la cohesión. Entonces, cuando hablamos de lo consciente, por eso tenemos esta figura aquí del iceberg, cuando hablamos de lo consciente, ¿cierto?, hablamos de aquella parte de la mente encargada de la realidad de la que el sujeto se da cuenta y puede describir sin esfuerzo. Es decir, cómo somos. Lo que los demás ven, lo que nosotros también percibimos de nosotros mismos, lo que somos capaces de racionalizar, básicamente. Después tenemos el preconsciente, también conocido como subconsciente, que es aquel que maneja los elementos temporalmente olvidados por el consciente. Muchas veces tenemos tanta información en la cabeza que no es necesario ocuparla toda, ¿cierto? Esto tiene que ver también con un proceso cerebral, y por eso decíamos que la psicología de Sigmund Freud está muy relacionada con la neurología. Entonces, el preconsciente o el subconsciente presentado por Sigmund Freud lo que hace, ¿cierto?, es manejar aquella información que no es de vital importancia que tengamos, pero está ahí, está latente. No desaparece del todo, está ahí. Como por ejemplo cuando se nos pierden las llaves. Hay un momento en que se nos pierden las llaves y las buscamos por toda la casa, damos vuelta a cocines, sillas, mesas, manteles, cuadros, de todo, damos vuelta a todo, y las llaves no aparecen, y no aparecen, y no aparecen, y tratamos de hacer memoria de dónde están las malditas llaves. Hasta que llega un momento, acá mejor, me queda más fácil el brazo, hasta que llega un momento que el subconsciente nos ayuda, y de repente decimos, el subconsciente ayuda al consciente y encontramos las llaves. Lo logramos. Sin embargo, hay otra parte, ¿cierto?, más profunda aún, que es el inconsciente. El inconsciente es la sección más grande y oculta donde reposan experiencias vividas desde la niñez imposibles de recordar. Se presentan en forma de impulsos. Es por eso entonces que muchas veces no entendemos el actuar de las personas, porque están mediados precisamente por el inconsciente. Están mediadas a través de cosas que han ocurrido y que probablemente definitivamente no vamos a recordar. Por eso Sigmund Freud trabajó mucho el tema de los sueños, porque precisamente es en el inconsciente donde los sueños trabajan.
Entonces, lo que ocurre aquí, ¿cierto? Y por eso trabajó esta teoría de los sueños y del análisis catárquico y de la asociación libre de ideas, es que precisamente el ser humano, una vez que está en el subconsciente, que es la parte que está justamente mediando consciente e inconsciente, empieza a trabajar, ¿cierto? Desde ahí, empieza a buscar las formas de analizar al ser humano desde la parte más animal, de su propia interioridad, desde la parte que no tiene que ver con, no está mediada básicamente por los elementos sociales o culturales, sino que está mediada por los elementos más animales. Está mediada por aquellas cosas, como dice ahí, ¿cierto? Experiencias vividas en la niñez y que no podemos recordar. Esa época, por ejemplo, que está de los 0 a los 3 años, que prácticamente nadie recuerda, a lo mejor por ahí hay algún recuerdo, algún elemento, ¿cierto? Pero son muy pocos los que recuerdan esa época. Precisamente entonces, y sobre todo ahí tal vez los que son papás, ¿cierto? O los que son mamás, o las que son mamás, ahí sí. Hay que tener mucho ojo con esta tierna infancia de 0 a 3 años, porque es aquí donde nosotros nos ponen los límites. Y ustedes, ¿cierto? Los que a lo mejor no son papás aún y son sobre todo adolescentes, todas aquellas razones por las que piensan cosas, aquellas razones por las que, por ejemplo, quieren hacer algo, pero de repente algo se los impide y no lo hacen, son todas las reglas que nos pusieron de los 0 a los 3 años. Esto es lo que se ve en psicología del desarrollo, donde el ser humano, ¿cierto?, no es capaz de racionalizar lo que le está ocurriendo, pero como alguien externo le puso una barrera, esa barrera va a funcionar en nosotros hasta que seamos quizás comida de gusanos, no sé, hasta que perdamos ya la conciencia definitivamente. Por lo tanto, la psicología, ¿cierto?, esto del consciente, subconsciente e inconsciente, consideró entonces que era necesario manipular, la narrativa consideró entonces que este fenómeno psicológico fuera nutriendo de mayor peso, sobre todo, a los personajes narrativos. Y para eso se fueron creando ciertas técnicas narrativas que son las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la primera técnica narrativa que vamos a ver es el corriente fluir de la conciencia o escritura automática. Cualquiera de los tres nombres nos estamos refiriendo exactamente a al mismo fenómeno, a la misma técnica. Entonces, esta corriente de la conciencia, este fluir de la conciencia o esta escritura automática es una formulación de ideas del inconsciente del ser humano, lo que le permite conocer su personalidad más profunda sin censuras ni inhibiciones. El problema de esta corriente de la conciencia, el problema de esta escritura automática es que muchas veces pierde características, como decíamos al inicio, de coherencia y cohesión, porque tal como lo dice el nombre, escritura automática, el personaje no se detiene a pensar en, aquí debe ir una coma, aquí utilizaré los puntos suspensivos, y acá, recordaré que el signo de interrogación lleva apertura y cierre. No, aquí se pierde esa facultad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la corriente de la conciencia? Narra el devenir del pensamiento, por lo que es caótico, carece de estructura lógica y normas lingüísticas. Es complejo de leer. No es sencillo de leer esta escritura automática. ¿Por qué? Precisamente porque les faltan los signos de puntuación, incluso analizando, ¿cierto? Y yendo más allá en la corriente de la conciencia del supuesto personaje, a veces hay hasta faltas ortográficas. Entonces, es ahí donde a nosotros se nos complejiza. Ya habíamos dicho ya, ¿cierto?, cuando comenzamos a ver estos elementos, hace algunas clases atrás, dijimos que este devenir de la conciencia, esta cosa narrativa vanguardística, ¿cierto?, que hay durante este siglo XX, muchas veces pierde algunos horizontes, pero lo que hace es profundizar más aún todo lo que pueda en el ser humano. Porque decíamos también que uno de los temas básicos de la literatura de principios del siglo XX, que estaba influenciada por este conflicto bélico constante en el que se encontraba el ser humano en esa época, muchas veces trataba de manera muy pesimista los acontecimientos. Y esto tiene que ver precisamente con el inconsciente. El ser humano se sentía solo, se sentía abandonado, estaba triste, estaba en un lugar muy lúgubre. Era como estar en depresión constante, pero no uno, sino que uno y todos los demás. Por lo tanto, la escritura automática no se preocupa de nimiedades, en este caso, como las técnicas o las estructuras lingüísticas, ¿cierto? Sino que muchas veces las pierde. Entonces, tenemos aquí este ejemplo de un texto muy potente, ¿cierto? De principio del siglo XX también.
es literatura contemporánea, y es un texto que de hecho cuesta mucho leer. Así que estamos invitadísimos, por supuesto, a leerlo. No, con esto lo estoy diciendo, no lo lean porque es difícil. No, al contrario, léanlo. Es complejo. Dice: el día que estábamos tumbados entre los rododendros de Howth Hest, con su traje gris de tweed y su sombrero de paja, yo le hice que se me declarara. Sí, primero le di el pedazo de galleta de anís, sacándomelo de la boca, y era año bisiesto como ahora. Sí, ahora, hace 16 años, Dios mío. Después de ese beso largo casi perdí el aliento. Sí, dijo que yo era una flor de la montaña. Sí, eso somos, todas las flores, un cuerpo de mujer. Si esa fue la única verdad que dijo en su vida, y el sol brilla para ti hoy. Sí, eso fue lo que me gustó, porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer. No hay ninguna coma. Con suerte están los puntos suspensivos del final, pero porque es un fragmento. Y no hay ninguna coma. Y los sí, por ejemplo, de afirmación versus los sí condicionales, uno queda como, ¿qué? No hay comas, Joel Mamani, que usted está preguntando. No hay comas. No existen. Porque esto es devenir de la conciencia, corriente de la conciencia, escritura automática. Se escribe igual, de la misma manera, o supuestamente de la misma manera, en la que nosotros estamos pensando. Por lo tanto, las comas desaparecieron, volaron, no están. No hay comas. Y nos cuesta entender cuál es el personaje, ¿cierto?, que el que está hablando versus aquel a quien le está hablando y las respuestas de aquel otro personaje que está conversando, porque se pierde. De hecho, aquí hay un proceso, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo hace 2 clases atrás, que tiene que ver con esta escritura, el estilo indirecto, porque el personaje no deja que los otros hablen. Él habla por los personajes. Por ejemplo, acá donde dice, sí, dijo que yo era una flor de la montaña, sí, eso somos, todas las flores, un cuerpo de mujer. Está conversando lo que el otro dijo. Por lo tanto, también se pierde, ¿cierto? Decíamos que esta técnica del estilo indirecto, sí, el estilo indirecto, hace muy complejo a veces entender lo que están diciendo los personajes. Y eso mismo le quitaba cierta seriedad al texto, además, precisamente porque el narrador no deja que los demás se expresen. Él se expresa por los personajes. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, en este corriente de la conciencia, este devenir de la conciencia, escritura automática, cualquiera de los 3 nombres, vale, se pierde. Y aquí es donde uno entra, ¿cierto?, en el tema de la complejidad. ¿Qué es lo que estoy leyendo? Así como la literatura realista, ¿cierto? Si ustedes la vieron en el colegio, y de todas maneras acá igual la explicamos brevemente. La literatura realista decíamos que era una literatura muy rica en detalles. La literatura contemporánea, el que utiliza al menos esta técnica narrativa, ¿cierto?, también es muy rica en detalles. Pero todos están mezclados, ahí como uno con el otro, medio extraño, sin comas, que eso es lo más terrible, sin comas. No hay ninguna coma, rayos. Y cuesta entender entonces lo que se está hablando. De hecho, incluso cuesta pausar el texto. Entonces tenemos aquí el caso, un ejemplo, que decíamos, de escritura automática, donde muchas veces se pierde un poco el foco de hacia dónde va el mensaje o hacia dónde va la historia. Otra de las técnicas narrativas que se utiliza mucho durante esta época es el monólogo interior. La gracia del monólogo interior es que esta es una técnica que se obtiene, ¿cierto? Si bien está influenciada por la psicología, se obtiene mucho también del aspecto del género dramático. Se utiliza de la misma manera. Es un monólogo, es decir, yo hablo, pero no lo habla de los demás. Es para mí, hablo yo. Entonces, el monólogo interior es la verbalización, como dice ahí, de los contenidos mentales no pronunciados de los personajes sin la intervención del narrador. Entonces, si tenemos un narrador, se complica, ¿cierto?, el tema de obtener el pensamiento del personaje. El monólogo interior manifiesta el campo vivencial de los personajes distinto al de las acciones, es decir, se queda en lo de adentro. No nos habla tanto de lo que hace, sino que lo que está pensando, lo que está sufriendo, lo que está vivenciando. El monólogo interior, afortunadamente, es un poquitito más organizado que la técnica que vimos recién, pues conserva cierta coherencia y cohesión, así como también los signos de puntuación. Se asocia con el modo narrativo indirecto libre y además con el tiempo presente. Esa es una de las gracias del monólogo interior, que generalmente está puesto en tiempo presente. Y el fragmento que vemos ahí es un fragmento... A ver. El fragmento... Ahí sí.
Ya, el fragmento que tenemos acá es un fragmento que vimos hace algunas clases que estaba referido precisamente al estilo indirecto libre. Dice, quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard, y que tenía derecho a ir a Marte. Nos está contando todo lo que hizo el personaje. Tenemos un narrador. El narrador nos cuenta qué es lo que está haciendo el personaje. Pero aparece lo que está aquí marcado en negrita, ¿cierto? Que dice, no había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Esas preguntas no las hace el narrador. Esas preguntas están formuladas para ser presentadas como el pensamiento del personaje. Esto no lo dice el narrador, lo dice el personaje. Y es aquí entonces donde se nos presenta la complicación. Si ustedes se fijan, tenemos signos de puntuación. Bien, los tenemos, están. Pero el paso del estilo indirecto simplemente, ¿cierto? Quería ir a Marte en cohete, bajó a la pista en las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Tenemos un estilo indirecto. El narrador nos está contando qué es lo que decía este personaje. Sin embargo, de un momento a otro, no había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano, entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Esas preguntas, no le insisto, no las hace el narrador. Estas son preguntas que hace el personaje. Y ahí tenemos entonces un monólogo interior donde el personaje nos está dejando entrever, ¿cierto?, sus propias preocupaciones, sus propias preguntas en este caso, ¿cierto?, relativos a qué es lo que ocurre con su pensamiento. El monólogo interior, entonces, al igual que el monólogo del teatro, ¿cierto?, al igual que el monólogo del género dramático, lo que hace es presentar una conversación propia, hablo yo conmigo misma, pero a través de mi interioridad. Estoy hablando a mí misma, pero no es como cuando uno se pega y dice, ay, que soy tonta, no. No estoy diciendo eso. Es un monólogo que se queda acá, en el cerebro del personaje. Y nos permite entender precisamente qué es lo que ocurre con él. Tenemos acá otro ejemplo de Julio Cortázar, que utiliza mucho el monólogo interior y utiliza mucho todas estas técnicas. De hecho, hay algunos artistas, hay algunos escritores que se nos han ido repitiendo en todas las clases. Tenemos a Julio Cortázar, tenemos a Gabriel García Márquez, que se nos han ido repitiendo harto, precisamente porque les encanta utilizar estas técnicas. Dice, no entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo yo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para ver que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que ese es el olor de las clínicas. Su padre también estaba nervioso y no veía la hora de irse, pero yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Después de todo, tiene apenas 15 años y nadie se los daría, siempre pegado a mí, aunque ahora con los pantalones largos quiere disimular y hacerse el hombre grande. Tenemos ahí entonces pensamiento constante de esta señorita Cora, ¿cierto? Tenemos el pensamiento constante de en este caso, la narradora. La diferencia que tenemos entre este texto y el texto que revisamos recién de Ray Bradbury, ¿cierto?, es que en este caso tenemos una narración en primera persona, mientras que en el anterior tenemos un narrador, podríamos decir, un narrador omnisciente, ¿cierto? Está fuera del relato. Por lo tanto, tenemos de todas maneras igual aquí un narrador, ¿cierto?, que al menos acá nos alcanza a apreciar el estilo indirecto libre, pero tenemos ahí un estilo indirecto de todas maneras. Cuando habla, ¿cierto?, de... ¿dónde está? Donde habla del doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Ahí tenemos a la presencia entonces de esta presencia de las palabras de un otro expresadas por la misma narradora. Ya, ahora. Ahí sí. El monólogo interior y la corriente de la conciencia, muchas veces, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, si ustedes tienen prueba de esto pronto, pongamos el caso, muchas veces se tratan de la misma manera, como que fuesen lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, ojo ahí cuando a veces buscamos información en internet, porque en internet, claro, nos van a simplificar las cosas, Rincón del Vago, monografías, todas esas páginas que los profesores sabemos que utilizan y que no son siempre muy buenas. Muchas veces ayudan, pero muchas veces no son muy buenas. Entonces aparece monólogo interior y corriente de la conciencia como que fuesen exactamente lo mismo.
La diferencia está en la manera en la que están representados. Ya habíamos dicho, ¿cierto? El monólogo interior, como trata de narrar lo que ocurre con el personaje en su interioridad, puede o no carecer de coherencia, cohesión, signos, etc. Aparecen, está más ordenado. La corriente de la conciencia es la desordenada, es la que deja fluir lo que ocurre con el pensamiento del personaje. Así que ojo con eso. Monólogo interior, corriente de la conciencia no son lo mismo. Se ven muchas veces, y yo misma estuve revisando ciertas páginas web, las que les mencionaba, Rincón del Vago, monografías, y no me acuerdo ya cuáles más, pero esas que revisan generalmente para apoyarse en las tareas, o definición de estas páginas que han salido como últimamente. Corriente de la conciencia y monólogo interior no son lo mismo, chiquillos. Ojo con eso. Corriente de la conciencia desordenada. No tiene elementos nombrados. Perdón, elementos gramaticales. Monólogo interior los tiene. A veces se le pierden un poquito porque, insisto, es el monólogo que tiene el mismo personaje consigo mismo. Pero están ahí presentes. La maternidad subjetiva, dice Joel Mamani. La expresión muchas veces no es redundante. ¿Dónde dice muchas veces? O a lo mejor yo estoy diciendo muchas veces, no sé. No sé a qué se refiere Joel Mamani. Ya, avanzamos. Otra de las técnicas que utiliza la narrativa contemporánea es el soliloquio. Dejamos el soliloquio después de este disclaimer, después de esta expresión, ¿cierto?, de atención. Yo ocupo muchas muletillas, perdón. Ya, tenemos el soliloquio, lo dejamos aparte del monólogo interior, porque el soliloquio es una especie de monólogo interior, donde el personaje, insisto, también dialoga consigo mismo. La diferencia está que el soliloquio lo habla. Se diferencia del monólogo interior, como decíamos entonces, porque es verbalizado, es una reflexión en voz alta. La diferencia entonces entre monólogo y soliloquio es que el monólogo se queda en la cabeza del personaje, no lo dice, mientras que el soliloquio sí habla consigo mismo, emite la conversación propia con uno propio porque uno es solo. Entonces, soliloquio se diferencia del monólogo interior, como dice ahí, porque este es verbalizado, es decir, es una reflexión en voz alta. Aquí sí tenemos el chuta, me pegué y me reclamo a mí misma que soy tonta por haberme pegado. El soliloquio expresa, verbaliza. Se dirige a un tú que finalmente es el mismo, ¿cierto? Ay, que eres tonta, en referencia a uno mismo cuando se pega. Es organizado y es lógico y conserva totalmente la estructura sintáctica y los signos de puntuación. Entonces, nos fuimos, el viaje que hicimos entre estas técnicas narrativas, fuimos desde lo más desordenado, que era el corriente de la conciencia, pasamos al monólogo interior, que tiene un orden más establecido, mientras que el soliloquio ahora sí es más claro, es más preciso, es más conciso, pero igual nos presenta una dificultad, porque el soliloquio lo que hace es alterar, ¿cierto?, lo que nosotros consideramos una conversación, un diálogo, donde decimos que siempre el diálogo es entre dos personajes. Acá el diálogo es con uno mismo. Ejemplo de soliloquio. Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza a abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida. Aquí estoy, anda despacio. No te quedan más que dos caminos: renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. Este libro, Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, es un libro que lamentablemente ha caído un poco en el olvido. En el olvido en términos de que se da poco ahora en los colegios. Pero precisamente es porque es un libro complejo, porque presenta esta técnica del soliloquio. El personaje, Hijo de Ladrón, es un personaje que está muy solo. Sufre la soledad gravemente sufre la soledad. Le duele la soledad, porque es un hijo de ladrón. Entonces es un ser relegado, porque se le considera hijo de ladrón. Por lo mismo, Hijo de Ladrón, el personaje Hijo de Ladrón, habla con él mismo. Y es ahí donde tenemos el conflicto. En la película El Náufrago, ¿cierto?, el personaje que hace Tom Hanks,
cuando habla con Wilson. Wilson es el mismo, este personaje de la pelotita, ¿cierto? Los que vieron la película. Wilson es el mismo, para hablar consigo mismo, porque está muy solo. Hijo de ladrón, lo que toma no es verbalizar y tomar al otro, perdón, tomar un objeto como que fuese el mismo, sino que se habla a sí mismo y se dice todas esas cosas que se está diciendo. Porque sufre en soledad, porque se enferma, porque lo relegan, porque también cae preso y así sucesivamente. Chiquillos, esta obra, dentro de las que han sido mencionadas el día de hoy, está recomendadísima. Hemos estado recomendando obras durante las últimas clases. Esta vez olvidé ponerlas, así que se las dejo mencionadas. Hijo del ladrón es una obra maravillosa y además es chilena y está siendo relegada porque debido a su complejidad, porque es un texto difícil muchas veces y porque es un texto extenso, ya no se da prácticamente. Pero es un librazo, de verdad, chiquillos, recomendadísimo leerlo, sobre todo para tomar en cuenta, ¿cierto?, estas técnicas narrativas que hemos estado viendo y sobre todo además porque nos falta por ver cómo estos elementos que decíamos que las vanguardias, ¿cierto?, tienen que ver con todo un fenómeno social aristocrático de Europa, cómo se fue presentando acá en Latinoamérica y especialmente en Chile, donde las vanguardias sí están presentes, pero vagamente, porque la mayoría de las personas que empiezan a surgir en esta época, los escritores de esta época, Manuel Rojas, Pablo Neruda, la Gabriela Mistral, muchos grandes literatos de esta época no pertenecen a una clase social elevada, son de una clase social que está luchando para salir de la pobreza. Y precisamente es eso lo que Manuel Rojas quiere presentar en Hijo de Ladrón, cómo se surge de la pobreza para ir superándose. Ahora, tenemos otras técnicas narrativas, ¿cierto? Estas ya no están tan influenciadas por la psicología. Aparece, sí, de todas maneras, ciertos fenómenos psicológicos, sino que estas están más bien influenciadas por otros fenómenos discursivos, como, por ejemplo, en este caso, el collage, ¿cierto? Que está más influenciada por la pintura, por el tema del cómic, por el tema también del cine. Aparece igual la influencia del cine. Y así sucesivamente. ¿Aparece el tema de la psicología? Sí, pero más vagamente. Entonces, tenemos esta técnica del collage, o el collage, como quieran decirle. Nosotros en el colegio, ustedes en el colegio ya patúa, yo no. Ustedes en el colegio, muchas veces cuando eran pequeños les tocó hacer collage, donde lo que tenían que hacer esta hojita blanca de blog, ¿cierto?, irlo llenando con cositas, por ejemplo, hacer un collage acerca de la naturaleza. Y recortaban muchas cosas naturales de las revistas y las iban pegando y hacían composiciones visuales. En narrativa, el collage es exactamente lo mismo, pero con palabras. Entonces, el collage es una técnica narrativa que produce obras o novelas gráficas, ya que dentro de ellas encontramos dibujos, mapas, cartas, tal y como se aprecian en la realidad, formando una totalidad original. Los que han leído, por ejemplo, el libro... se me olvidó en este momento. El Señor de los Anillos. Ahí sí, gracias, me acordé yo misma. El Señor de los Anillos. Se habrán dado cuenta, ¿cierto?, que al inicio del libro aparece un mapa. Eso ya es una técnica que escapa de la narrativa normal, porque aparece el mapa donde Frodo y sus amigos se andan dando vueltas buscando el anillo, y quemando el anillo y qué sé yo, todas esas cosas que hacen en El Señor de los Anillos. Entonces, esta técnica del collage tiene que ver precisamente con ir mezclando dibujo con el texto. ¿Con qué finalidad? Con precisamente crear, ¿cierto?, en el receptor, hacer que el receptor se involucre en su lectura y hacer que el receptor además entonces se vaya profundizando su conocimiento de lo que el autor quiere hacer. Uno de los grandes textos, justamente el biólogo, uno de los grandes textos que utiliza el collage, ¿dónde está el mouse? Es El Principito. Justo el biólogo, claro. Tenemos estas primeras páginas, de hecho creo que es la primera página, del Principito, donde Antoine de Saint-Exupéry, pésimo en el francés, el amigo Antoine, ¿qué es lo que hace? Nos empieza a narrar todos elementos de su infancia, ¿cierto? ¿Qué lo motivó en el fondo a crear... Bueno, no a crear esta historia, pero ¿qué lo motivó precisamente a contar la historia del Principito? Y nos mezcla y nos pone estos ejemplos en el texto. Y todos los textos del Principito tienen esto porque es parte de la narración.
Entonces él dice, cuando yo tenía 6 años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Y ahí tenemos el dibujito, ¿cierto? Que parece un sombrero. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que dijera un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Y ahí tenemos entonces los dibujos de este narrador, ¿cierto? Que nos narra la historia del Principito tan bella. Y nos va presentando qué es lo que ocurre con su dibujo, cómo su dibujo va mutando y al final llega a la conclusión de que a las personas mayores les falta una imaginación terrible. Entonces, en este libro tenemos explicada la técnica del collage porque nos va mezclando, nos va poniendo imágenes. Por eso también todas las imágenes que hay del Principito, todas las portadas que hay del Principito, incluso la película que se hizo del Principito hace poco, ocupan la misma estética. Siempre es el mismo Principito. Ya sabemos cómo estaba vestido, ya sabemos de qué color era su capa, ya sabemos que era rubio como el sol, un montón de cosas del Principito precisamente porque el autor, nos dejó dibujado cómo eran los elementos que aparecían en el Principito. Entonces, aquí tenemos aplicada la técnica del collage. Ahora, y aquí a lo mejor los que son más puristas, no sé si entre ustedes habrá alguien tan más cuadrado, ¿cierto?, en términos de la narrativa o en términos de las cosas que deben hacerse y las que no deben hacerse. Aparece también otros elementos que lo vamos a ver más adelante, que son técnicas intertextuales, técnicas interdiscursivas. Wilk León, lo estoy viendo, que pasó esto hace poquito. Por eso les decía, a lo mejor los que son más puristas, esto van a decir ¿qué hicieron con Nietzsche? Otra de las técnicas que toman mucho la narrativa contemporánea es tomar un libro y transformarlo a otro formato. En este caso, el libro Así habló Zaratustra, de Nietzsche, fue transformado a manga, a cómic, pero con la estética de manga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Tenemos también la técnica del collage, pero apreciada de otra manera. El libro, ¿cierto?, Así habló Zaratustra, fue pasado inmediatamente a una novela gráfica, conocido el nombre como más oficial de lo que vendría siendo un cómic, en este caso, insisto, un manga, pero estamos hablando de la misma cosa, si al final lo que cambia es la estética. Donde, ¿cierto?, tenemos ahí el fenómeno de la interdiscursividad, bien apreciado, bien aplicado, pero también bien apreciado y bien aplicado el tema del collage. Así que si a alguien le interesa, por ejemplo, le cuesta leer a Nietzsche y se encuentra con este libro, es entretenido. Yo ya lo leí. Yo no soy tan purista, este libro es entretenido. Y también, por supuesto, nos sirve para irnos adentrando a la obra de este gran pensador desde finales del siglo XIX, que es complejo de leer, así que esto es una manera bastante más agradable, sencilla y liviana, simpática y amigable de leer todo este pensamiento crítico, filosófico, etc. Ya, otra técnica narrativa que se empieza a desarrollar fuertemente durante el siglo XX es la interactividad lectoral, es decir, la participación del lector. Dijimos que durante el siglo XX las influencias, ¿cierto?, de las vanguardias literarias lo que planteaban era que el receptor era un receptor pasivo. Entonces, como ellos quieren romper con todo lo establecido y decir, no, ya basta de todo lo que hay, empiezan a provocar al lector, empiezan a provocar al receptor. ¿Para qué? Para generar un receptor activo, donde él o ella, el receptor básicamente, se viera motivado, se viese interpelado a actuar. Entonces, esta técnica de la interactividad esta interactividad lectoral es una técnica donde el autor
Diseña 2 o más estrategias de lectura distinta, que son presentadas a modo de un conjunto de reglas, ítems o recomendaciones para ser leídos de varias formas. Además, permite las propuestas de los lectores de acuerdo a su creatividad. No sé si han leído este tipo de libros cuando pequeños, ¿cierto? Son libros bastante interactivos, entre comillas, porque los libros suelen no ser muy interactivos, pero son libros relativamente interactivos, donde nos hacían tomar decisiones de lo que hacía el personaje. Nos narraban una historia, ¿cierto? Y esa historia continuaba en distintas páginas. Por ejemplo, si quieres que el personaje viaje a Marte, ve a la página 17. Si quieres que el personaje continúe en la Luna, lee la página 64. Y llegamos a la página 64, leíamos lo que ocurría y nuevamente nos dice, si quieres que el personaje haga tal cosa, viaja a la página tanto. Si quieres que el personaje haga tal cosa, viaja a la página siguiente. Y así sucesivamente. Nos permiten a nosotros como lectores ser partícipes y leer la obra literaria desde distintos puntos de vista. La gracia que tiene esta interactividad lectoral es precisamente que el mismo libro puede ser leída de múltiples maneras, es decir, nos permite múltiples interpretaciones. Y si bien ya tenemos el fenómeno del contexto de recepción que estuvimos viendo hace algunas clases atrás, este elemento, ¿cierto?, esta técnica narrativa permite que el lector sea más aún partícipe de lo que vaya leyendo. Lo que tenemos aquí en esta imagen es el texto con el que inicia el libro Rayuela, de Julio Cortázar. Insisto, a Cortázar le encantaban todas estas técnicas narrativas. Tenía un problema ahí con ser muy vanguardista. Entonces, Rayuela, el libro Rayuela, que es uno de los libros más conocidos de Cortázar, uno de los libros que más ha influido en la literatura latinoamericana, parte con este tablero de dirección. ¿Qué es lo que nos plantea Cortázar? Porque esto es de Cortázar. Aquí ya no estamos hablando de narrador. Esto lo dejó Cortázar para que su obra fuese leída de tal manera. Dice, a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. El primero se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica a pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente. Y hay una serie de números que no vamos a leer, pero una serie de números. Con el objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, Cortázar, el libro Rayuela, es un libro más o menos extenso. Fíjense que los números de esos son números de capítulos y tenemos números bastante altos. Pero Cortázar nos dice, lea el libro hasta el capítulo 56. Si se aburrió en el 56, porque aparte ahí termina la historia, no siga leyendo. Ahí termina el libro. Ahora, si quiere leerlo de esta otra manera, porque son 2 libros en uno, léalo partiendo por el capítulo 73, siga al 1, siga al 2, al 116, al 3, al 84, al 4, al 71 y así sucesivamente. Es una lectura doble, es una lectura interactiva, donde nosotros como lectores somos capaces de decidir cómo leemos el libro Rayuela. Recomendado también, porque ya hemos dicho, Cortázar es muy contemporáneo. Cortázar se va, utilizando un chilenismo, Cortázar se va al chancho. Cortázar juega mucho, exagera un poco en términos de lo vanguardista que era. Ya, siendo que las vanguardias igual son europeas, pero Cortázar está muy influido por estos elementos. Ya. Y la última técnica narrativa que vamos a conocer es llamada las cajas chinas. Las cajas chinas consisten en contar una historia como una asociación de historias que se contienen unas a las otras, principales y derivadas, como realidades primarias y realidades secundarias. Es decir, es una historia dentro de una historia, dentro de una historia, dentro de otra historia, dentro de otra historia. Lo mismo que ocurre con las muñequitas, estas muñequitas rusas, ¿cierto? Que tenemos una muñequita rusa grande y la vamos sacando y aparece otra muñequita y aparece otra muñequita y aparece otra muñequita y así sucesivamente. Aparecen hartas muñequitas. Ahora, ¿qué película utiliza esta técnica narrativa de las cajas chinas? Si es que les gusta, porque es una película maravillosa. El origen.
El origen es un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, y así sucesivamente. Empezamos a jugar entonces con distintas realidades, con distintos niveles de realidades, donde tenemos que ir diferenciando y analizando cada nivel dentro de su propia lógica, dentro de su propia narrativa. Las historias que se utilizan en las cajas chinas no necesariamente tienen vínculos argumentales entre sí, pero dota el texto de dinamismo e interés por parte del lector. En el caso de El Origen, ¿cierto? La película El Origen, las historias se relacionan, pero también puede ocurrir que no se relacionen ni por si acaso. Es el caso de un libro que no es para nada contemporáneo, es un libro antiguo, pero es el caso de el libro de las 1001 noches, donde nos narran, ¿cierto?, la historia de esta mujer Sherazade, que le está contando historias al sultán, no me acuerdo bien, en este momento se me olvidó, ¿cierto? Pero le cuenta las historias al que en el fondo está con ella. Y le cuenta 1.000.000 de historias, y no 1.000.000, le cuenta 1.000 historias. Y cada historia tiene personajes separados, cada historia tiene elementos distintos, cada historia tiene personajes, historias, narraciones, tiempos, etcétera, todos distintos, ¿cierto? Pero todos están ligados a la misma línea argumental. Es Sherazade la que está contando las historias. Entonces ahí tenemos una historia, otra historia, otra historia, otra historia, pero todas ligadas a la misma historia principal, que es la historia de esta mujer Sherazade. La Sherazade, como dice Diana, exactamente. Entonces, tenemos acá un ejemplo de la caja china, donde tenemos una historia, dentro de una historia, y así sucesivamente. Oh, rayos. Dice, llegando a su casa después de un duro día de trabajo y discusiones con su jefe que no sabía a ciencia cierta las consecuencias laborales que esto le traería, Juan empezó a recordar aquello que Pedro le había platicado. Jacinta, le decía a Pedro, era la chica más dulce que yo había conocido. A sus 15 años era toda una señorita. Yo recién había cumplido 16 cuando la conocí. Sus ojos de color de una avellana me cautivaron y no pude contenerme y saludarla. Hola, le dije, y ella me contestó con un melodioso hola. Platicamos y empezó a contarme su historia. Nosotros venimos del norte, dijo Jacinta. Somos 5 de la familia. A mi padre lo acaban de mudar de trabajo a esta ciudad y apenas estoy empezando a conocerla. Mi padre, don Arnulfo, es gerente del gran hotel que está en el centro de la ciudad. Tenemos aquí entonces la historia principal, ¿cierto?, de este narrador que no sabemos, no tiene nombre. Pero se empieza a acordar lo que le había contado Pedro. Pedro le dijo que había conocido a una chiquilla que se llamaba Jacinta, que era la chica más dulce, que ese yo, que yo había conocido, es Pedro. Que él había conocido, y después nos cuenta Jacinta su propia historia. Entonces tenemos una historia, dentro de una historia, dentro de una historia. Recomendación, vean El Origen, es buenísima, es una película maravillosa en términos de técnica narrativa, y aparte que uno con el final queda así como, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? No entiendo el final. Es de ese tipo de películas. Ya. Nos vamos entonces a la última parte de la clase, y esta última parte de la clase está considerando ciertos elementos de clases anteriores también, porque decíamos al inicio de esta clase que con esta clase terminamos, con esta clase terminamos lo que vendría siendo técnicas narrativas. Pero antes de pasar a la actividad, chiquillos, chiquillas, ¿quedó alguna duda? Ya, nos vamos a la actividad entonces. Las dudas las dejaremos para el final. Actividad, entonces... Saludos, letras castellanas. Rayos. Me voy a desaparecer. La actividad entonces consiste en identificar qué tipo, esto lo vimos en la clase anterior, qué tipo de narración se presenta en este fragmento de este domingo de José Donoso. Dice así: Álvaro Vives sale temprano todos los domingos para ir a buscar las empanadas a la casa de la Violeta. Le gusta el lento viaje, siempre por las mismas calles hasta el otro extremo de la ciudad. No solo por la paz que proporciona lo habitual no interrumpido, sino también porque las empanadas de la Violeta son verdaderamente magistrales. Claro, ¿quién se va a extrañar? Todos recuerdan que la mesa de la madre de Álvaro fue en sus tiempos una verdadera maravilla de guisos criollos, y la Violeta entró jovencita a su casa como ayudante de cocina. Después, con los años, cuando mi tía Elena se tuvo que reducir igual que todo el mundo, la Violeta siguió con ella como cocinera hasta el día de su muerte. 30 años de servicios. Entonces, ¿qué tipo de narración estaremos viendo aquí? ¿Una narración ab ovo, in media res o in extrema res? Ab ovo,
hacia el huevo, in media res, en medio de la cosa, in extrema res, en el extremo de la cosa. B. La mayoría está con la letra B. Vamos a ver si es in media res, in extrema res, o será ab ovo. Y bien, chiquillos, es B, in media res. Parte desde el medio para seguir contando lo que va ocurriendo más adelante, ¿cierto? La familia de Álvaro Vives está recordando cómo llegó Violeta a la casa. Por lo tanto, tenemos ahí una narración, ¿cierto? In media res, donde él parte desde un presente. Álvaro Vives sale temprano todos los domingos para ir a buscar las empanadas a la casa de la Violeta. Le gusta el lento viaje, siempre por las mismas calles, hasta el otro extremo de la ciudad, no solo por la paz que proporciona lo habitual, no interrumpido, sino también porque las empanadas de la Violeta son verdaderamente magistrales. Claro, ¿quién se va a extrañar? Todos recuerdan que la mesa de la madre de Álvaro, ahí empieza el recuerdo. Todos recuerdan que la mesa de la madre de Álvaro fue en sus tiempos una verdadera maravilla de guisos criollos, y la Violeta entró jovencita a su casa como ayudante de cocina. Y entonces ahí tenemos una narración in media res, donde sabemos que algo es lo que va a ocurrir, porque por algo nos están contando quién es la Violeta, ¿cierto? Pero sabemos que algo va a ocurrir. Por lo tanto, bien, chiquillos, tenemos una narración in media res, tal como ustedes dijeron entonces en el chat. Segunda pregunta. Pregunta sobre la novela contemporánea. Con relación a la novela contemporánea, ¿cuál de las siguientes características es falsa? Alteración de la sintaxis y de la puntuación. Concepción de un lector activo que recrea el mensaje a su manera. Uso de técnicas narrativas como el monólogo interior. Uso de múltiples voces narrativas. Tratamiento solemne y elevado de los temas y personajes. Y recuerden, estos son los avisos comerciales. Recuerden que las clases de puntaje NEM ya están arriba en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, en caso cierto de que no las hayan visto, o en caso también puede ser de que tengan prueba próximamente en lenguaje y comunicación, ¿cierto?, de esta materia, para que las puedan ir revisando. Están todas arriba y están todas con título también, entonces así ya saben de qué se trata cada una de las clases. La mayoría dice que es la E, ya, pero hay una mayoría al menos de letras E. Y una C, por ahí. Vamos a ver entonces. Bien, está en lo correcto, chiquillos. Vamos súper bien. De las características mencionadas entonces, la única que es falsa, porque de hecho no nos da más posibilidades de que más de una sea falsa, es el tratamiento solemne y elevado de los temas y personajes. Decíamos que existe, ¿cierto?, dentro de la narrativa contemporánea, si hablamos de narrativa, hablamos de novela, existía una alteración de la sintaxis y la puntuación, donde veíamos eso en el monólogo interior y lo veíamos también en la corriente de la conciencia, donde en el ejemplo que revisamos precisamente no había ni siquiera una miserable coma. Por lo tanto, hay una alteración precisamente de la sintaxis y de la puntuación, es decir, de cómo se debe leer ese texto. Decíamos también que tenemos la concepción de un lector activo que recrea el mensaje a su manera, que es lo que veíamos hace poquito, ¿cierto? Esta técnica que utilizó Cortázar al inicio de su libro Rayuela. Por lo tanto, tenemos ahí un actor activo. Y no solamente lo tenemos ahí, sino que en todas las características dentro de lo que es el arte contemporáneo, que busca incitar al lector al receptor para que sea un receptor activo. Uso de técnicas narrativas como el monólogo interior, por supuesto, lo vimos en esta clase, esa alternativa era sí o sí. Uso de múltiples voces narrativas, sí, también. ¿Dónde vemos eso? Precisamente en estos estilos directo, indirecto e indirecto libre, donde el narrador muchas veces toma el rol del personaje y habla por los personajes, por lo tanto tenemos ahí, son varias voces narrativas envueltas solamente en una. Tenemos también el fenómeno de lo que conversábamos hace poquito, ¿cierto?, del monólogo interior, donde estaba el narrador narrando y de repente se le mete el personaje con un pensamiento, por lo tanto ahí tenemos el estilo indirecto libre, así que súper bien. Y finalmente el tratamiento solemne y elevado de los temas y personajes no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Precisamente porque decíamos que la narrativa de esta época es una narrativa bien sombría. Por ese lado podríamos tomarlo por lo solemne, pero también decíamos que es una literatura muy absurda,
dentro de sus características principales. Decíamos que este elemento, ¿cierto?, de la cercanía a la muerte que se generaba producto de los conflictos bélicos del siglo XX, ocurría este fenómeno de que decidían burlarse de todo, básicamente, incluso de cosas que a lo mejor no debiésemos burlarnos. Por lo tanto, este tratamiento solemne y elevado de los temas y personajes se pierde, se decae, y muchos de los personajes son personajes muy sencillos que ya no son reyes, reinas, dioses y diosas, sino que son personas comunes y corrientes. No escapan más allá de eso. Entonces, con eso terminamos al menos los contenidos por el día de hoy. Chiquillos, chiquillas, ¿queda alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? La próxima clase vamos a estar trabajando innovaciones en la lírica contemporánea, y la siguiente vamos a trabajar con innovaciones en el género dramático contemporáneo. Si no me equivoco, la profe se equivoca mucho, así que si no me equivoco, es eso lo que nos corresponde ver la próxima clase. Javier Ávila, ¿estos textos se ven en gramática? Sí, son posibles de analizar gramaticalmente. Es complejo. Ya, ahora sí que sí. Nos vamos. Chiquillos, que tengan todos ustedes una muy bella, linda tarde. Abríguense harto porque hace frío en gran parte de Chile. ¿Qué más? Recuerden, las clases los días miércoles a las 6:30, clases de puntaje NEM, dirigidas especialmente, con harto ojo ahí, a los chicos que están en cuarto medio, ¿cierto? Para ayudar en el puntaje NEM, notas de enseñanza media. Pero eso no quiere decir que no nos sirvan para entender comprensión de lectura, sobre todo los que están preparando, por ejemplo, la PSU. Estos elementos nos ayudan a entender harto los textos que puedan aparecer ahí, porque no sabemos qué tipos de textos van a entrar. Solamente sabemos que van a entrar literarios, no literarios y de medios de comunicación masiva, y hasta ahí nos llega el conocimiento porque no tenemos más específico ningún elemento. Chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes, como les decía, una muy bella tarde-noche. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 6:30 en puntaje NEM. Un abrazo grande, que estén bien. Chao, chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos, y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!